La sala del tribunal quedó en silencio cuando Sarah Palmer, una mujer en silla de ruedas, rodó hasta el centro de la sala. Los jadeos resonaron entre la audiencia cuando colocó con calma una pila de notas escritas a mano sobre la mesa frente a ella. No había abogados sentados a su lado. Solo ella y sus papeles. El juez Grayson, conocido por sus sarcasmos mordaces, miró a sus colegas antes de inclinarse hacia adelante. Señorita Palmer, dijo con una sonrisa burlona, ¿en serio le está diciendo a este tribunal que tiene la intención de defender su propio caso? No hay abogado. No hay formación jurídica. Solo usted. La risa estalló entre los jueces. Los espectadores en la galería susurraron entre sí. Algunos negaron con la cabeza. Sarah no se inmutó. Sus pálidos dedos abrieron con calma su cuaderno mientras levantaba la barbilla. Sus ojos se encontraron con los del juez Grayson. Sí, señoría, dijo con firmeza. Su voz era firme pero suave. La burla se hizo más fuerte y el juez Grayson finalmente golpeó su martillo. Ordenó. Ladró, aunque estaba sonriendo. Esto debería ser entretenido mientras el juicio se desarrollaba. La expresión divertida del juez desapareció lentamente. Los argumentos de Sarah eran afilados como una navaja. Respaldados por el caso, precedente de la ley y hechos que ni siquiera habían considerado, la marea cambió tan dramáticamente que al final del día, los jueces estaban visiblemente conmocionados, sus sonrisas habían desaparecido reemplazadas por un silencio atónito. La sala del tribunal estalló en caos cuando Sarah ganó sin un abogado, sin capacitación formal, había derrotado a un equipo legal de alto poder, que representaba a una de las compañías más ricas del estado. Los reporteros clamaron por entrevistas y los jueces se sentaron congelados, sus rostros pálidos e ilegibles. Pero ¿cómo llegó a este momento? ¿Cómo Sarah Palmer, una mujer burlada, subestimada y descartada, terminó logrando lo imposible? Todo comenzó 3 meses antes, en una fría mañana de octubre en su pequeño apartamento. Las manos de Sarah temblaron cuando abrió la carta. Era de Harrington Corporation, la compañía en la que había trabajado años antes de su accidente. Había sido una estrella en ascenso, gerente brillante con un ojo agudo para los detalles. Luego un accidente de fábrica la había dejado paralizada de cintura para abajo. Al principio, Harrington había prometido acomodarla, pero con el tiempo sus oportunidades disminuyeron, le redujeron las horas, la pasaron por alto para promociones, y finalmente la despidieron. Sarah leyó la carta de nuevo y dijo, esto es repugnante. Les diste todo y te echaron como basura. Sarah se puso a leer la carta y dijo, no sé qué hacer. Un abogado costaría más que el acuerdo que ofrecen. Ahora, sentada en su estrecha cocina, Sarah leyó la carta de nuevo. Harrington estaba ofreciendo un acuerdo miserable por lo que sabía que era un despido legal. Esperaban que aceptara el dinero y se fuera en silencio. Apretó la mandíbula y murmuró, creen que soy demasiado débil para luchar. Su mejor amiga, Megan, llegó más tarde. Esa tarde, Megan, una pelirroja fogosa con la costumbre de decir lo que pensaba, miró la carta y de inmediato explotó. Esto es repugnante. Les diste todo y te echaron como basura. Sarah se puso a leer la carta y dijo, no sé qué hacer. Un abogado costaría más que el acuerdo que ofrecen. Megan caminaba de un lado a otro por la habitación con los brazos cruzados. No puedes dejar que se salgan con la suya. Infringieron la ley. Ese acuerdo es dinero para callar. Sarah miró el sobre. Toda su vida había sido una batalla desde el accidente. Médicos, compañías de seguros y ahora esto. La idea de luchar contra Harrington se sentía como escalar el monte Everest sin un mapa. Pero cuando el reloj marcó el comienzo de una tranquila determinación que comenzó a instalarse en su pecho a la mañana siguiente, Sarah llamó al departamento legal de Harrington. Estoy esperando tu oferta de acuerdo, dijo con voz firme. Un silencio frío siguió al otro lado de la línea. Finalmente una voz se burló, buena suerte encontrando un abogado que tome tu caso, y si crees que puedes representarte bien, digamos que disfrutaremos. Viéndote perder la línea, Sarah se lanzó a la investigación día y noche. Leía libros de texto legales, foros en línea y estudios de casos. Megan se convirtió en su animadora, le llevaba las comidas y le recordaba que se durmiera cada vez que Sarah chocaba contra un muro. Confundida por la jerga legal o abrumada por la complejidad del sistema, se recordó a sí misma la burla en esa llamada telefónica. Las semanas se convierten en meses. El apartamento de Sarah estaba cubierto de notas adhesivas y diagramas. Trabajaba incansablemente, redactaba argumentos y hacía referencias cruzadas a la ley. Había momentos de duda, noches en las que lloraba hasta quedarse dormida y mañanas en las que quería para darse por vencida, pero siguió adelante a medida que se acercaba su fecha de corte. Megan sugirió que se comunicaran con los medios de comunicación locales. Si la gente escucha su historia la apoyarán, dijo de mala gana. Sarah estuvo de acuerdo. En unos días su historia se volvió viral. Una mujer discapacitada se enfrenta a un gigante corporativo. Sin un abogado apareció en los titulares. La gente comenzó a enviar mensajes de apoyo.
Compartiendo sus propias historias de injusticia. Sin embargo, Harrington respondió duplicando su equipo legal liderado por el despiadado abogado Martin Graves, presentó mociones para desestimar el caso, bombardearon a Sarah con papeleo con la esperanza de abrumarla, pero ella se negó a dar marcha atrás, estudió cada documento, contrarrestó cada moción y se preparó para el día en que los enfrentaría en la corte. Cuando comenzó el juicio, la sala del tribunal estaba repleta. Periodistas partidarios y espectadores curiosos llenaron cada asiento. Los abogados de Harrington sonrieron mientras Sarah se dirigía al frente de la sala. Sintió sus ojos en ella fríos, calculadores, despectivos, pero los ignoró. Su corazón se elevó mientras respiraba profundamente y se dirigía a los jueces por primera vez. Sus señorías, comenzó este caso, no se trata solo de mí, se trata de justicia para cualquiera que haya sido tratado injustamente, porque fue visto como menos. Que los jueces intercambiaron miradas divertidas, pero Sarah siguió adelante. A medida que avanzaba el juicio, la diversión se convirtió en inquietud. Sus argumentos eran claros y convincentes, citó estatuas y citó casos con precisión. Para el segundo día, incluso Martin Graves parecía desconcertado. Luego llegó el momento que lo cambió todo. Sarah presentó evidencia, un hilo de correo electrónico interno que había obtenido durante el descubrimiento que revelaba que Harrington había elegido deliberadamente a empleados discapacitados para despedirlos para reducir costos. La sala estalló en jadeos. Los abogados de Harrington se apresuraron a objetar, pero era demasiado tarde, el daño estaba hecho. Sarah apoyó las manos sobre la mesa. La sala del tribunal estaba en silencio mientras todos esperaban la respuesta del juez a la evidencia explosiva que acababa de presentar. El juez Grayson se ajustó las gafas. Acérquese más a la evidencia, Sarah. Había presentado el hilo de correo electrónico proyectado en la pantalla de la sala del tribunal. Palabras condenatorias como ahorro de costos, riesgo de gastos de alojamiento y reducciones específicas resaltaron en marcado contraste contra el fondo blanco. La señorita Palmer, el juez Grayson, dijo que su voz ya no goteaba con condescendencia. ¿Cómo exactamente obtuvo esta información? Sarah encontró su mirada, su tono inquebrantable a través del descubrimiento legal. Su señoría estaba enterrado entre miles de documentos, pero estaba allí. El consejo opositor, Martin Graves, se puso de pie de un salto. Su señoría, mocioné para eliminar esta evidencia, es relevante e incendiaría. El juez Grayson levantó una mano para silenciarlo. Siéntese, el señor Graves decidirá su relevancia. Se volvió hacia Sarah nuevamente. Por favor, continúe. Sarah tenía el corazón acelerado, pero siguió adelante. Su señoría, este correo electrónico demuestra que Harrington Corporation apuntó sistemáticamente a los empleados con discapacidades para su despido. No se trataba de reducción de personal, era discriminación. Murmullos ondeaban por la sala del tribunal. Los reporteros garabateaban furiosamente. Sus cámaras hacían clic mientras capturaban la escena. Martin Graves susurró con urgencia a su equipo, sus sonrisas confiadas reemplazadas por un pánico visible. Justo cuando Sarah estaba a punto de continuar con su argumento, el juez Grayson pidió un receso. Nos reuniremos nuevamente en una hora, dijo, su voz teñida de una seriedad inusual mientras la sala del tribunal se vaciaba. Sarah se dirigió al pasillo donde Megan estaba esperando a Sarah. Eso fue increíble, dijo Megan con el rostro iluminado por el orgullo. Todavía no he terminado, respondió Sarah con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Esto es solo el comienzo. La hora se alargó mientras Sarah se sentaba en un rincón tranquilo del juzgado repasando sus notas. Mientras tanto, el equipo legal de Harrington se apiñaba en una sala de conferencias. Su voz era silenciosa pero frenética. Esto es un desastre, dijo un abogado caminando por la habitación. Si ese correo electrónico se pega. Don Graves golpeó su mano sobre la mesa. Entonces nos aseguraremos de que no se pegue. Encontraremos una manera de desacreditarla. Cualquier cosa menos cómo, preguntó otro abogado. Ella ha hecho todo según el libro. Los ojos de Grab se entrecerraron. Todos tienen una debilidad, encuentran la suya. De regreso en la sala del tribunal, el ambiente estaba tenso. Los jueces volvieron a mostrar expresiones ilegibles mientras se reanudaban los procedimientos. Graves se lanzó a un agresivo interrogatorio. Señorita Palmer, comenzó con su voz goteando con falsa preocupación. Usted afirma que este correo electrónico es evidencia de discriminación, pero ¿cómo podemos confiar en la interpretación de alguien sin formación jurídica? Sarah no se inmutó. Las palabras hablan por sí solas. Señor Graves, cualquiera puede leerlas. Graves se inclinó más cerca, su tono se agudizó. ¿Pero está seguro de que no los está malinterpretando? Después de todo, usted no es abogado, tal vez haya sacado estos correos electrónicos de contexto. Sarah respiró profundamente, manteniendo la compostura. Si entendí mal, su señoría, entonces invito a Harrington a proporcionar el contexto completo. Estoy seguro de que la verdad seguirá siendo la misma. La sala del tribunal estalló en susurros. Graves apretó la mandíbula al darse cuenta de que su intento de ponerla nerviosa había fallado. Los siguientes días del juicio fueron agotadores.
Sara fue interrogada sin descanso, pero se mantuvo firme. Presentó más pruebas, tejiendo una narrativa que pintaba un retrato claro de la discriminación sistémica de Harrington. Los argumentos eran convincentes y su capacidad para mantener la calma bajo presión le valió el respeto incluso de sus críticos más duros, pero no fue solo la evidencia lo que tuvo impacto, fue su historia. Sara habló sobre las luchas que enfrentó después de su accidente, el rechazo que soportó y la determinación que impulsó su lucha por la justicia. Cuando terminó su testimonio, no hubo un ojo seco en la sala por un breve momento. Parecía que la marea había cambiado completamente a favor de Sara, pero Harrington no se rendiría sin luchar el último día del testimonio. Graves soltó una bomba, sus señorías, dijo de pie con un aire de confianza petulante. Hemos descubierto nueva información sobre los antecedentes de la señorita Palmer que pone en duda su credibilidad. El estómago de Sara cayó. Miró a Meghan, que estaba sentada en una galería, su rostro pálido de preocupación. Graves continuó, hemos obtenido registros de que la señorita Palmer estuvo involucrada en una disputa legal anterior, una en la que se descubrió que había fabricado evidencia. Llenar de gas la habitación. El corazón se aceleró mientras trataba de procesar la acusación. Eso no es cierto, se susurró a sí misma agarrando los bordes de su. El juez de silla de ruedas, Grayson, levantó una ceja. Señor Graves, ¿tiene pruebas para respaldar esta afirmación? Graves entregó una pila de documentos al juez, quien los entregó al tribunal. Estos registros detallan un caso civil de hace 5 años en el que la señorita Palmer fue acusada de proporcionar documentación falsa para respaldar sus afirmaciones. El caso fue desestimado, pero las acusaciones siguieron siendo inquietantes. La mente de Sara corría mientras luchaba por recordar el caso al que se refería. Había sido una disputa menor sobre facturas médicas, una que ella pensó que se había resuelto hace años, pero ahora el equipo legal de Harrington la estaba usando para desacreditarla. El juez Grayson revisó los documentos antes de mirar a Sara. Señorita Palmer, ¿tiene una respuesta a esto? La sala del tribunal estaba en silencio. Todos los ojos fijos en Sara. Sus palmas estaban sudorosas y su pecho se sentía apretado. Sabía que esto podría descarrilar todo por lo que había trabajado, pero antes de que pudiera hablar, Meghan se puso de pie de repente en la galería. Su señoría, Meghan gritó. Su voz resonó en la habitación. Esto no es más que una distracción. El equipo de Harrington está agarrando sus pajitas porque saben que están perdiendo. La sala estalló en caos. Juez. Grayson golpeó su martillo pidiendo orden. La señorita Palmer controle a sus partidarios o lo haré yo. Sara se volvió hacia Meghan con sus ojos suplicantes. Meghan se sentó de mala gana, pero el daño ya estaba hecho. El juez estaba claramente molesto y Graves parecía más presumido que nunca cuando el juicio se aplazó por el día. Sara sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que tenía que abordar las acusaciones de frente, pero la incertidumbre la dominaba si no podía demostrar su inocencia, todo por lo que había luchado se derrumbaría. Sara se sentó sola en su apartamento esa noche mirando los documentos que Graves le había presentado. Su computadora portátil estaba abierta frente a ella y escribió frenéticamente buscando cualquier cosa que pudiera refutar sus afirmaciones. Mientras el reloj marcaba más allá de la medianoche, encontró algo. Una sola pieza de evidencia que podría dar vuelta a las cosas una vez más. Sara miró la pantalla con la respiración entrecortada en su garganta. El documento que había encontrado estaba enterrado profundamente en sus archivos de correo electrónico personales, archivado en una carpeta que no había mirado en años. Era una carta notariada de su antiguo propietario, un testigo clave en la disputa civil de hace 5 años. La carta contradecía completamente las afirmaciones de Harrington y demostraba que las acusaciones de evidencia fabricada no tenían fundamento. Sus manos temblaban mientras imprimía el documento y verificaba 2 veces los detalles. Esta era la prueba que necesitaba para desmantelar las acusaciones de Gray y recuperar su credibilidad. A la mañana siguiente, Sara entró en la sala del tribunal con renovada determinación. Había pasado toda la noche preparando su refutación, sabiendo que este momento podría definir el resultado de su caso. La galería estaba repleta de nuevo y Meghan le dio un pequeño asentimiento tranquilizador desde su asiento. El juez Grayson abrió la sesión. Señorita Palmer, antes de que procedamos con los argumentos finales, ¿tiene una respuesta a las acusaciones planteadas ayer? Sara se acercó sosteniendo el documento. Sí, señoría, lo tengo aquí. Una carta notariada de un testigo clave en la disputa civil a la que hace referencia el Consejo contrario. Esta carta prueba que las acusaciones en mi contra eran infundadas y que el caso fue desestimado no por una mala acción de mi parte, sino porque el demandante retiró sus reclamos después de que su propia evidencia fuera desacreditada. Ella le entregó el documento al bailiff, quien lo entregó a los jueces. Los ojos de Grayson se entrecerraron mientras leía la carta. Se la pasó a los otros jueces.
Expresiones se volvieron serias y graves, se quedó tratando de recuperar el control de la narrativa. Su señoría, esta evidencia repentina, ¿no debería el señor Graves? El juez Grayson interrumpió su tono gélido. Le sugiero que se siente antes de cavar un hoyo aún más profundo. La sala del tribunal estalló en susurros mientras Graves se sentaba de mala gana, su rostro enrojecido por la ira. Sarah se volvió para dirigirse a los jueces en la galería. El equipo legal de Harrington sacó a relucir este viejo caso para distraer del problema real, su discriminación contra empleados con discapacidades, pero su intento de desacreditarme solo resalta cuán desesperados están por evitar la rendición de cuentas. La sala quedó en silencio, sus palabras colgando en el aire como un desafío a medida que el juicio avanzaba hacia los argumentos finales. La tensión en la sala del tribunal era palpable. El equipo de Graves, que alguna vez rebosaba de confianza, ahora parecía desinflado. La refutación de Sarah no solo había restaurado su credibilidad, sino que también había cambiado la opinión pública firmemente a su favor. Los reporteros susurraban, entre ellos sus titulares: prácticamente se escriben solos, una mujer discapacitada supera en inteligencia a los abogados de los gigantes corporativos. Graves presentó su argumento final con toda la bravuconería pulida que pudo reunir, pero carecía de la potencia de fuego que tenía al comienzo del juicio. Sus puntos eran repetitivos, su tono defensivo. El correo electrónico que Sarah había descubierto combinado con su otra evidencia había dejado poco espacio para la duda. Luego fue el turno de Sarah. Rodó hasta el centro de la sala del tribunal, su voz tranquila y firme: sus señorías, este caso no se trata solo de mí, se trata de enfrentar la injusticia sin importar cuán insuperable parezca. Harrington Corporation pensó que podían silenciarme porque soy discapacitada, porque no tengo los recursos para defenderme, pero estoy aquí hoy para demostrar que la verdad es más poderosa que cualquier equipo legal o presupuesto corporativo. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. No estoy pidiendo simpatía, pido justicia, no solo para mí, sino para todos a quienes alguna vez les han dicho que son menos que esto. Este juicio es una oportunidad para enviar un mensaje de que nadie, sin importar sus circunstancias, debe ser tratado como prescindible. La galería estalló en aplausos rápidamente, silenciados por la perilla del juez Grayson, pero ni siquiera él pudo ocultar el brillo de respeto en sus ojos. Después de días de deliberación, los jueces regresaron con su veredicto. La sala del tribunal estaba repleta, el aire eléctrico con anticipación. El juez Grayson se aclaró la garganta, su voz firme: este tribunal falla a favor del demandante, la señorita Sarah Palmer. Las tijeras estallaron y la galería escribió R a sus pies en una ovación de pie. Las tijeras de Sarah, los ojos se llenaron de lágrimas cuando miró a Megan, que aplaudía furiosamente. Incluso algunos miembros del personal de la corte parecían conmovidos. El equipo legal de Harrington se sentó en un silencio atónito. Su derrota es pública y humillante, pero justo cuando la sala del tribunal comenzó a sentarse, el juez Grayson levantó la mano. Señorita Palmer, dijo en un tono formal pero cálido antes de levantar la sesión, quiero felicitarla. Le ha recordado a esta corte el poder de la resiliencia y la importancia de defender los propios derechos. Es raro ver a alguien defender su caso con tanta eficacia como usted, con abogado o sin él. Las mejillas de Sarah se sonrojaron, pero logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, señoría, mientras salía de la sala del tribunal rodeada de periodistas y seguidores. Sarah sintió una extraña mezcla de triunfo y agotamiento. Había ganado contra todo pronóstico, pero el viaje le había quitado todo lo que tenía. Sabía que esto era solo el comienzo. Aaron probablemente apelaría y su historia estaba lejos de terminar. Sarah salió al aire fresco de la tarde, una multitud de seguidores vitoreaba su nombre, pero cuando miró hacia el horizonte, su teléfono vibró con una notificación. Correo electrónico de Harrington Corporation, un mensaje críptico, sugiriendo que aún no han terminado de luchar, la batalla está lejos de terminar. Sarah miró su teléfono, la notificación quemándole la mente. El asunto del correo electrónico decía propuesta de discusión de acuerdo, era de Martin Graves, el abogado que había pasado semanas intentando destruir su credibilidad. Su estómago se revolvió cuando lo abrió. Señorita Palmer, mientras el tribunal falló a su favor, creemos que una apelación dará un resultado diferente. Harrington Corporation está preparada para ofrecer un acuerdo sustancial si acepta abandonar todas las acciones legales en curso y abstenerse de hablar públicamente sobre este caso. Por favor, considere esto como un intento final para resolver los asuntos de manera amistosa. Debajo del correo electrónico, la suma estaba listada, una cantidad asombrosa que podría haber cambiado la vida, pero Sarah no sintió alivio, sintió rabia. Todavía pensaban que podían por su silencio barriendo sus acciones bajo la roca. Agarró su teléfono con fuerza, su respiración se aceleró. ¿Qué dice?, preguntó Megan, su voz cortando el murmullo de la multitud que los rodeaba. Sarah le entregó el teléfono sin decir palabra. Los ojos de Megan se abrieron cuando leyó el correo electrónico. Increíble, después de todo, ¿creen que vendería? Sarah apretó los labios. Están tratando de asustarme con la amenaza de una apelación. Quieren que esto desaparezca en silencio para que nadie más se entere. Megan se cruzó de brazos. Así que, ¿qué vas a hacer? La respuesta de Sarah fue inmediata: voy a luchar.
Los días siguientes fueron un torbellino, la atención de los medios fue implacable, con periodistas acampando afuera del apartamento de Sara ansiosos por entrevistas. Su historia había tocado una fibra sensible en el público y su bandeja de entrada se desbordó con mensajes de personas que compartían sus propias experiencias con la discriminación en el lugar de trabajo. El apoyo fue abrumador, pero tuvo un costo. Sara no podía salir de su apartamento sin ser invadida por cámaras y micrófonos. El hilo de apelación de Harrington se cernía sobre ella. Sara había pasado meses preparando meticulosamente su caso, pero la apelación significaría comenzar de nuevo, nuevas pruebas, nuevos argumentos y la posibilidad de enfrentar a un equipo legal aún más duro. La idea era agotadora. Una noche, mientras Sara revisaba los mensajes en su computadora, un nuevo correo electrónico le llamó la atención. Era de un denunciante, alguien que decía trabajar dentro de Harrington Corporation. La línea de asunto decía, necesitas ver. Sara dudó, su dedo sobre el mouse, abrió el correo electrónico con cautela, su contenido le provocó un escalofrío, adjuntos había archivos, memorandos confidenciales, informes internos y transcripciones de reuniones. Los documentos detallaban no solo el ataque sistemático a empleados discapacitados, sino también planes para suprimir la cobertura de los medios y manipular las pruebas durante su juicio. Su corazón latía con fuerza mientras se desplazaba por los archivos. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. Harrington no solo era negligente, eran maliciosos y ahora tenía pruebas. Al día siguiente, Sara se reunió con Megan en un rincón tranquilo de una cafetería local, deslizó su computadora portátil sobre la mesa, su rostro sombrío miró esto. Megan se desplazó por los archivos. Sara se quedó boquiabierta. Esto es enorme, no solo son culpables, son corruptos hasta la médula. Sara asintió, si esto sale a la luz, Harrington no solo perderá la apelación, se enfrentarán a cargos criminales, GES. ¿Pero cómo conseguiste esto? Megan preguntó, vino de un correo electrónico anónimo, alguien dentro de la empresa debe haber tenido suficiente y decidió denunciar. Megan se echó hacia atrás con los ojos bien abiertos. Sara, esto es un cambio de juego, pero si Harrington se entera, tienes esto, vendrán a por ti. El estómago de Sara se retorció. Sabía que Megan tenía razón al poseer este tipo de información, lo que le puso un objetivo en la espalda, pero no podía dejar que el miedo la detuviera esa noche. Sara comenzó a acumular la evidencia del denunciante en un nuevo informe legal. Planeaba presentarlo en un tribunal y agregarlo al registro público donde Harrington no podía enterrarlo mientras trabajaba. Su teléfono vibró de nuevo, era otro correo electrónico del mismo remitente anónimo. Entonces debes saber que te envié los archivos, ten cuidado, intentarán desacreditar esta evidencia al igual que intentaron desacreditarte a ti. Cuídala. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sara. Sara miró por la ventana esperando ver a alguien observándola desde las sombras. Sacudió la cabeza tratando de dejar de lado la paranoia. Había llegado demasiado lejos para dejar que el miedo la descarrilara. A la mañana siguiente llegó al juzgado para presentar la nueva evidencia. La presencia de los medios afuera solo había aumentado desde el veredicto y los periodistas gritaron preguntas mientras ella se dirigía hacia adentro. Ella los ignoró agarrando firmemente la carpeta de documentos en su regazo. En el interior, le entregó los archivos al secretario del tribunal. Me gustaría presentarlos como evidencia adicional en mi caso. El secretario levantó una ceja y pasó las páginas. Esto es significativo. Me aseguraré de que llegue a los jueces de inmediato. Sara asintió con los nervios de punta mientras salía del juzgado en silla de ruedas. Sintió una sensación extraña como si la estuvieran observando. Miró por encima del hombro. Sus ojos escanearon la multitud de periodistas y espectadores. ¿Era solo su imaginación o alguien la estaba siguiendo esa noche? Cuando Sara se instaló en su apartamento, la inquietud persistió. Comprobó 2 veces sus cerraduras y cerró las cortinas. Su paranoia crecía con cada hora que pasaba. Justo cuando comenzó a relájate, sonó su teléfono, el identificador de llamadas estaba bloqueado. Sara dudó antes de responder. Hola. Una voz distorsionada crepitó en la línea. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado, suelta la evidencia o haremos de tu vida un infierno. Se le heló la sangre antes de poder responder. La línea se cortó. Sara miró su teléfono, sus manos temblaban. Sabía que Harrington no se rendiría sin luchar, pero esta amenaza era diferente, era personal y por primera vez se preguntó si estaba realmente preparada para la tormenta que se avecinaba. Sara se sentó congelada, la voz distorsionada de la llamada se repetía en su mente como un eco inquietante. La amenaza ya no era una estrategia corporativa velada, era personal por primera vez. Una sombra de miedo se deslizó en su resolución. Megan llegó más tarde esa noche, entró con la llave de repuesto que Sara le había dado, encontró a Sara sentada en su silla de ruedas junto a la ventana, mirando su teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Megan, su tono era agudo por la preocupación.
Sara se volvió lentamente, su rostro estaba pálido. Me llamaban la gente de Harrington, saben sobre la evidencia y me están amenazando. Los ojos de Megan ampliado amenazándote. ¿Qué dijeron exactamente? Sara contó las palabras distorsionadas con voz temblorosa. Megan caminaba de un lado a otro por la habitación con los puños apretados. Esto es una locura, están tratando de asustarte porque saben que están perdiendo. Tal vez Sara dijo su voz apenas un susurro, pero ¿y si van en serio? ¿Y si están dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar que esto salga a la luz? Megan dejó de caminar y se agachó frente a Sara. Escúchame, te enfrentaste a algo peor que esto, has llegado demasiado lejos para dejar que te intimiden. Ahora tomaremos precauciones, está bien, pero no retrocedemos. Sara asintió tratando de calmar sus nervios. Tienes razón, no puedo dejar que ganen. Al día siguiente, Sara contactó a la policía para reportar la amenaza. Un oficial visitó su apartamento para tomarle declaración, pero su respuesta la dejó incómoda. Sin evidencia concreta que vincule la llamada con Harrington, no hay mucho que podamos hacer, dijo rascándose la cabeza, pero guardaremos un registro si pasa algo más, avísanos. Sara suspiró, su frustración aumentaba. Ella lo había esperado, pero escucharlo confirmado se sintió como otro peso sobre sus hombros. Mientras regresaba a su escritorio, su computadora portátil sonó con otro correo electrónico. Esta vez no era de The Whistleblower, era de una dirección desconocida. La línea de asunto decía: estamos mirando. Su corazón se aceleró cuando abrió el correo electrónico. Contenía solo una oración: abandona el caso o te arrepentirás. Adjunto había una foto de su edificio de apartamentos tomada desde la calle. La sangre de Sara se heló. Megan llegó minutos después de la frenética llamada de Sara. Miró el correo electrónico, su rostro se endureció. Está bien, esto va más allá del acoso, esto es acecho. Necesitas ir a un lugar seguro. ¿Dónde? Sara preguntó con voz temblorosa. Si saben dónde vivo, podrían encontrarme en cualquier lugar. Megan pensó por un momento antes de chasquear los dedos. Mi primo Jake tiene una cabaña en el norte del estado, está aislado y nadie pensaría en buscarte allí. Sara dudó ante la idea de salir de su casa. Se sintió como admitir la derrota. Pero cuando miró el correo electrónico amenazador, supo que Megan tenía razón. Está bien, dijo, pero solo por un rato. Al día siguiente, Megan llevó a Sara a la cabaña. Estaba enclavada en lo profundo del bosque, rodeada de árboles imponentes y lejos del pueblo más cercano. Jake, un hombre corpulento de unos 40 años, los saludó calurosamente. Son bienvenidos a quedarse todo el tiempo que necesiten, dijo, ayudando a Sara a salir del auto. Nadie los molestará aquí afuera. Sara le agradeció sintiendo una pequeña sensación de alivio por primera vez en días. La cabaña era simple pero acogedora, con una chimenea y grandes ventanas con vista al bosque. Se sentía como un mundo lejos del caos que había dejado atrás, pero incluso en la tranquila soledad de la cabaña, Sara no podía evitar la sensación de ser observada. En su segunda noche allí, se despertó con un ruido extraño afuera, un leve crujido de hojas. Su corazón latía con fuerza mientras agarraba su teléfono y llamaba a Megan. Megan, susurró, creo que hay alguien afuera. La voz de Megan estaba aturdida pero alerta. ¿Estás seguro? ¿Podría ser solo un animal? No lo sé, dijo mirando hacia la ventana. La luz de la luna proyectaba sombras espeluznantes en la habitación. No se siente bien, quédate al teléfono conmigo. Megan dijo: llamaré a Jake. Sara se arrastró hacia la ventana. Su silla de ruedas se movía silenciosamente por el piso de madera. Echó un vistazo a través de las cortinas, conteniendo la respiración, cuando vio una figura parada al borde de la línea de árboles. ¿Hay alguien allí?, susurró. Puedo verlos. Megan maldijo en voz baja. Jake está en camino, solo quédate adentro y cierra las puertas. Sara se apartó de la ventana, su corazón se aceleró. Los minutos se estiraron como horas mientras esperaba, cada sonido amplificado en el silencio. Finalmente escuchó el sonido del motor de un auto y la voz de Jake llamando: Sara, ¿eres Jake? ¿Estás bien? Abrió la puerta. El alivio la invadió cuando Jake entró. Miró hacia la línea de árboles, pero no vio nada. No vi a nadie ahí afuera, dijo, su tono serio, pero me quedaré aquí esta noche por si acaso. Sara asintió, pero su inquietud persistió. Quienquiera que hubiera estado afuera no solo estaba enviando un mensaje, estaban intensificando sus tácticas. Al día siguiente, Sara decidió tomar una medida proactiva. Se puso en contacto con The Whistleblower nuevamente usando la dirección de correo electrónico encriptada que le habían proporcionado. Me están amenazando. ¿Encontraron dónde vivo? ¿Hay algo más que pueda darme que pueda cerrarlos por siempre? Pasaron horas antes de que llegara una respuesta. Cuando lo hizo, los ojos de Sara se abrieron cuando leyó el mensaje. Están desesperados porque saben lo que viene. Hay más, mucho peor de lo que ya envié. Se lo enviaré pronto. Manténgase a salvo. Sara miró la pantalla, su mente acelerada. Si The Whistleblower tenía razón, la evidencia que ya tenía era solo la punta del iceberg. Pero la pregunta seguía siendo: ¿hasta dónde llegaría Harrington para evitar que revelara la verdad? Sara se sentó en la sala de estar de la cabaña mirando por la ventana hacia el bosque oscuro. Su teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no era un correo electrónico, ahora era otra llamada bloqueada. Con una respiración profunda, respondió con la voz temblorosa mientras decía hola. La línea crujió, y luego una voz susurró: ¿crees que estás a salvo ahí afuera? No lo estás.
Sara, el corazón latía con fuerza mientras la amenaza susurrada resonaba a través del teléfono. Lo agarró con fuerza obligándose a hablar. ¿Quién es esto? ¿Qué quieres de mí? La línea se cortó. Su pecho se apretó mientras miraba el teléfono esperando a medias otra llamada. La cabina se sintió repentinamente más pequeña. Su aislamiento ya no era reconfortante sino sofocante. Cada crujido en las tablas del suelo y la ráfaga de viento afuera parecía amplificado. Momentos después, Jake irrumpió en la habitación con su rostro severo. Vi faros en la carretera. Dijo que no subían del todo, pero que había alguien ahí afuera. Sara sintió una ola de miedo frío que la invadía. Son ellos. Susurró, saben que estoy aquí. Jake agarró su rifle de caza de la esquina de la habitación y revisó la recámara. No se están acercando a ti. Dijo, decir firmemente quédate adentro, no abras la puerta a menos que sea yo. Salió dejando a Sara sola. Podía ver su silueta a través de la ventana mientras se movía hacia el borde del camino de entrada a su linterna, cortando la oscuridad de la noche, parecía extenderse sin fin mientras esperaba sus manos agarrando el apoyabrazos de su silla de ruedas. Cuando Jake regresó él parecía frustrado, quienquiera que fuera ya se habían ido pero dejaron esto. Él levantó un pequeño sobresellado y marcado con el nombre de Sara. Su mano tembló cuando lo tomó y lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel con 3 palabras escritas en negrita. Este es un sobre Megan que había llegado justo después de la patrulla de Jack. Leyó la nota por encima del hombro de Sara. Estas personas son psicóticas, dijo. Su voz temblaba de ira. Tenemos que llamar a la policía de nuevo. Sara asintió, aunque tenía poca fe en la autoridad. Mi voluntad de actuar llamaré, pero también tenemos que seguir adelante. El denunciante dijo, hay más pruebas por venir. Megan frunció el ceño. ¿Y qué pasa si Harrington llega a ellos primero? La expresión de Sara se endureció. Entonces tenemos que asegurarnos de que lo que tenemos sea suficiente para acabar con ellos. Al día siguiente Sara recibió otro correo electrónico. Deal, denunciante. La línea de asunto decía, ellos saben que soy yo. Dentro era un mensaje frenético. Sara descubrió quién soy. No tengo mucho tiempo, pero le envío todo lo que tengo. Úselo para terminar esto. Adjunto había docenas de archivos, correos electrónicos, notas internas y hojas de cálculo que detallaban años de actividad ilegal por parte de Harrington Corporation. El estómago de Sara se revolvió mientras leía los documentos. La evidencia pintaba un cuadro condenatorio de fraude, discriminación e intentos deliberados de manipular el sistema legal. Un correo electrónico se destacó, era de Martin Graves al CEO de Harrington, fechado solo unos días antes de que comenzara el juicio de Sara. El asunto era estrategia para neutralizar a Palmer y el mensaje describía sus planes para desacreditarla, fabricar contrapruebas y, si es necesario, intimidarla para que abandonara el caso. Las manos de Sara se apretaron en puños mientras leía el correo electrónico. Esto ya no era solo una batalla legal, era una lucha por su seguridad y la seguridad de cualquiera que se atreviera a enfrentarse a Harrington. Sara, Megan y Jake pasaron los siguientes días preparando una estrategia. Sara compiló la nueva evidencia en un informe completo, asegurándose de que cada pieza estuviera respaldada por documentos de respaldo. Megan se acercó a los periodistas que habían cubierto el caso. Prueba provocando la posibilidad de una explosiva. Nuevas revelaciones. Jake, siempre protector, vigilaba la cabaña. Su rifle nunca estaba lejos del alcance, pero mientras trabajaban las amenazas aumentaron. El teléfono de Sara vibró constantemente con llamadas bloqueadas y mensajes anónimos. Una noche una roca rompió una de las ventanas de la cabaña enviando vidrios esparcidos por el piso. Cuando Jake corrió afuera para investigar no encontró a nadie, pero huellas de neumáticos en la tierra confirmaron que alguien había estado allí. El punto de ruptura llegó cuando el auto de Megan estacionado justo afuera de la cabaña fue vandalizado. El parabrisas estaba roto y las palabras detenidas ahora fueron pintadas con aerosol en el capó. Sara miró fijamente el auto, su ira hirviendo. Están tratando de asustarnos, dijo su voz firme a pesar del miedo que la recorría, pero no va a funcionar. Megan puso una mano sobre su hombro. Tienes razón, no vamos a dar marcha atrás, pero no puedo quedarme aquí mucho más tiempo. Sara asintió. Terminaremos de preparar la evidencia esta noche. Mañana a primera hora llevaremos esto a las autoridades. En la prensa, una vez que salga a la luz, Harrington no podrá ocultarlo. Esa noche Sara se quedó despierta hasta más tarde, revisando los archivos una última vez. La cabaña estaba en silencio, excepto por el leve crujido de la chimenea. Megan y Jake se habían ido a la cama, pero los nervios de Sara no la dejaban dormir. Mientras trabajaba escuchó un leve ruido afuera, un zumbido bajo y constante. Congeló sus oídos esforzándose por identificar el sonido. Se acercaba a su teléfono. Se rompió otra llamada bloqueada. Esta vez no dudó, respondió su voz aguda. ¿Qué quieres? La voz distorsionada del otro lado se rió entre dientes. Mira afuera. Sara, su sangre se convirtió en hielo. Se acercó a la ventana y orinó a través de la cortina. Una camioneta negra estaba estacionada al borde del camino de entrada, las luces delanteras apagadas, pero el motor estaba en marcha. 2 figuras oscuras estaban de pie a su lado, sus rostros oscurecidos. Te damos una última oportunidad, la voz dijo. Abandona el caso o asegúrate de arrepentirte. Las manos de Sara temblaron, pero su voz no vaciló. No te tengo miedo.
La voz rió de nuevo, baja y amenazante. Debería serlo. La línea se cortó y los faros del todoterreno de repente cobraron vida, iluminando la cabina. Sarah se apartó de la ventana, su corazón latía con fuerza. El sonido del motor del todoterreno aceleró. Sus faros delanteros proyectaron largas sombras amenazantes en las paredes de la cabina. Sarah agarró su teléfono, dividida entre pedir ayuda y prepararse para lo que podría pasar a continuación. El rugido del motor del todoterreno se hizo más fuerte. Sus faros delanteros brillaban como dos ojos penetrantes fijos en una cabina. La respiración de Sarah se aceleró mientras retrocedía más hacia la habitación. Su teléfono estaba fuertemente apretado en su mano. Consideró despertar a Jake y Megan, pero el pensamiento apenas se formó antes de que el vehículo se lanzara hacia adelante. Los neumáticos chirriaron contra el camino de grava. Un fuerte estruendo estalló cuando el todoterreno se estrelló contra el auto ya destrozado de Megan, empujándolo varios pies más cerca de la cabina. La cabina TR tembló bajo el impacto y Sarah instintivamente agachó su silla de ruedas. Sacudiéndose hacia atrás, el ruido sacudió a Megan, y Jake despertó. Jake irrumpió en la habitación momentos después con el rifle en la mano. ¿Qué está pasando? Chocaron el auto de Megan, gritó Sarah señalando hacia un camino de entrada. Jake se movió hacia la ventana mirando hacia afuera con cautela. El SUV ralentizó, por un momento su motor retumbó antes de dar marcha atrás. Lentamente se detuvo al borde del camino de entrada. La puerta del conductor se abrió ligeramente. Quédate atrás. Jake siseó levantando su rifle mientras se arrastraba hacia la puerta. Megan, ahora con los ojos muy abiertos y agarrando una linterna pesada, se apresuró al lado de Sarah. ¿Qué están haciendo ahora? Megan susurró con voz temblorosa. Nos están probando. Jake respondió con su tono sombrío, abrió la puerta lo suficiente para gritar en la noche. Tienes 5 segundos para irte o llamaré al sheriff. Por un momento no pasó nada. Entonces el motor del SUV rugió de nuevo, y el vehículo aceleró. Desapareció mirando hacia la oscuridad. La tensión en la habitación permaneció pesada cuando Jake cerró la puerta y la bloqueó. Volverán, dijo Sarah con voz firme, a pesar de la adrenalina corriendo por ella. Ella quiere que tenga demasiado miedo de hacer pública esta evidencia. Jake la miró a la cara, y luego nos aseguramos de estar listos cuando lo hagan a la mañana siguiente. Megan evaluó los daños en su auto mientras Jake revisaba el perímetro de la propiedad. Sarah se quedó adentro organizando los archivos de los denunciantes y preparándose para su viaje al autor. El estado de ánimo era tenso pero decidido. Alrededor del mediodía, el teléfono de Sarah sonó con otro correo electrónico de un denunciante. El asunto decía: urgente, están cerrando. Sarah abrió el correo electrónico rápidamente, y luego supe que le envié los archivos. Mi acceso ha sido cortado y me están vigilando. No creo que pueda ayudarlo más. Por favor, use lo que le he dado para exponerlos. La verdad debe salir a la luz. El mensaje estaba firmado con solo una K inicial. El estómago de Sarah cayó. El miedo del denunciante era palpable y reforzó el peligro en el que ella misma estaba. Reenvió el correo electrónico a Megan, y Jake luego abrió un servicio seguro para compartir archivos para cargar la evidencia. Si algo me sucede, ella murmuró que esto todavía se sabría esa noche. Sarah, Megan y Jake se amontonaron en el camión de Jake con el auto de Megan. En total, no tuvieron más opción que confiar en el vehículo de Jake para el viaje a la ciudad. Sarah había programado una reunión con un reportero de un importante medio de noticias que aceptó revisar la evidencia y discutir su publicación. El viaje fue tenso, los caminos estrechos flanqueados por bosques espesos que parecían cerrarse sobre ellos. Jake seguía mirando por el espejo retrovisor, su agarre estaba atado al volante. Podrían estar siguiéndonos, murmuró. Sarah miró hacia atrás, pero no vio nada. Tenemos que asumir que lo están. El camión finalmente emergió en una carretera principal. Las luces del pequeño pueblo parpadeaban en la distancia. El alivio comenzó a instalarse, pero duró poco. Megan sentada en el asiento trasero. Jade o con acento agudo. De repente, Jay detrás de nosotros. Un par de faros delanteros aparecieron en la distancia, cada vez más brillantes y cercanos con una velocidad alarmante. Jake maldijo en voz baja. Espera, aceleró. El motor del camión se esforzó mientras el vehículo detrás de él cerraba la brecha. Sarah se giró para ver el contorno inconfundible del todoterreno negro que lo había aterrorizado. En la cabaña están tratando de sacarnos de la carretera, gritó Megan mientras la camioneta se desviaba peligrosamente cerca. Jake mantuvo la camioneta firme, sus ojos fijos en la carretera por delante. No tendrán la oportunidad. Al conductor de la camioneta no pareció importarle. El vehículo se estrelló contra la parte trasera de la camioneta, sacudiéndolos hacia adelante. Sarah agarró el apoyabrazos, su corazón acelerado. Megan agarró el respaldo del asiento de Jake, su rostro pálido. Prepárate para llamar
Al 911, Jake gruñó sus nudillos blancos, mientras conducía a través del ataque la camioneta los embistió de nuevo más fuerte. Esta vez la camioneta se desvió ligeramente, pero Jake logró mantener el control adelante. Sara vio las luces de una gasolinera, un potencial refugio seguro. Allí gritó: deténgase allí. Jake se desvió hacia la gasolinera, los neumáticos chirriaron. Cuando detuvo la camioneta cerca de los surtidores, la camioneta disminuyó la velocidad, pero no se detuvo. El conductor vaciló antes de acelerar hacia la noche. Jake saltó de la camioneta con su rifle en la mano escaneando el área. Megan marcó 911, su voz temblaba mientras explicaba la situación. Sara se sentó congelada en su asiento, su respiración se entrecortaba. La policía llegó momentos después, sus luces intermitentes proyectando sombras espeluznantes en las paredes de la gasolinera. Sara observó cómo los oficiales tomaban sus declaraciones, su mente corría con un pensamiento: Harrington ya no solo estaba tratando de asustarla. Estaban dispuestos a poner vidas en riesgo para evitar que la verdad saliera a la luz. La gasolinera era un torbellino de actividad mientras los oficiales de policía tomaban declaraciones, examinaron la camioneta dañada y peinaron el área en busca de cualquier señal de la SUV negra. Sara se sentó en su silla de ruedas cerca de las bombas, sus manos todavía temblaban. Megan flotaba protectoramente cerca, su teléfono agarrado con fuerza mientras documentaba todo. Jake, su expresión sombría, estaba hablando con el oficial principal, un hombre corpulento con un comportamiento sensato llamado Sargento Langley. Langley garabateó en su cuaderno, asintiendo ocasionalmente, pero su ceño se profundizó cuando Jake describió la persecución. Esto no fue solo una conducción imprudente. Jake dijo firmemente que estaban tratando de lastimarnos o peor. Langley suspiró, cerrando su cuaderno. Problema de semana a bolo para el vehículo y aumenta los trolls en un área, pero sin un número de placa o una identificación más clara. Es difícil localizarlo. Sara se acercó más. Su voz firme a pesar del miedo que aún la atenazaba: son parte de una operación más grande, Harrington Corporation, están tratando de intimidarme para que abandone mi caso. Langley levantó una ceja. Eres la mujer de la demanda, ¿verdad? La que está contra esa gran empresa. Sí, respondió Sara sosteniendo su mirada, y esta no es la primera vez que me amenazan. Y se frotó la sien luciendo conflictivo. Seré honesto con usted, señora, los casos que involucran corporaciones poderosas pueden complicarse, pero haré lo que pueda por ahora. Debería pensar en encontrar un lugar más seguro para quedarse. Sara apretó los puños. Ya no voy a correr, me reuniré con un periodista mañana para hacer público todo una vez que se sepa la verdad. No tendrán dónde esconderse. Langley asintió lentamente. Si ese es tu plan, entonces te vigilaremos, pero ten cuidado. La gente como esta no juega limpio. A la mañana siguiente, Sara, Megan y Jake condujeron hasta la ciudad para reunirse con Dana Porter, una periodista de investigación de The Sentinel. Dana era conocida por exponer la corrupción en los niveles más altos y ya había expresado interés en el caso de Sara. Se reunieron en una pequeña sala de conferencias privada en la oficina del periódico, donde Sara entregó una memoria USB que contenía los archivos de los denunciantes. Dana conectó la memoria a su computadora portátil. Sus ojos escanearon los documentos con una mezcla de sorpresa y fascinación. Esto es explosivo, murmuró mientras se desplazaba por los correos electrónicos y memorandos. Si incluso la mitad de esto coincide, va a hacer estallar la tapa de Harrington Corporation. Todo coincide, Sara dijo con firmeza. He verificado todo 3 veces y hay más evidencia de intentos de intimidarme y manipular un juicio. Dana se reclinó en su silla, frunció el ceño. ¿Entiendes a qué te enfrentas ahora? Una vez que esto se haga público, Harrington hará todo lo que esté a su alcance para desacreditarte. Ya lo han intentado. Sara respondió con voz resuelta. Todavía aquí. Dana sonrió débilmente. Admiro tu coraje. Dame un par de días para examinar el material y comenzar a redactar la historia. Una vez que salga, será noticia de primera plana. Cuando salieron de la oficina del periódico, Sara sintió una oleada de esperanza. Por primera vez en semanas, sintió que la marea estaba cambiando a su favor, pero el momento duró poco. Mientras Jake navegaba por las concurridas calles de la ciudad, el teléfono de Sara vibró con un número desconocido. Dudó antes de responder. Hola. Una voz distorsionada familiar crujió a través de la línea. ¿Crees que ir a la prensa te salvará? Acabas de cometer el mayor error de tu vida. La sangre de Sara se heló. ¿Qué quieres?, exigió. La voz se rió entre dientes oscuramente. Lo descubrirás bastante pronto. La línea se cortaría esa noche en la cabaña de Jake. Sara, Megan y Jake revisaron sus plantas. La evidencia estaba en manos de Dana. La historia avanzaba y la policía finalmente estaba involucrada, pero la amenaza de Harrington se cernía más grande que nunca. Mientras estaban sentados alrededor de la pequeña mesa del comedor, el teléfono de Jake vibró con un mensaje de texto. Frunció el ceño mientras lo leía y luego se levantó abruptamente. Cámaras de seguridad, dijo. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Sara. Instalé cámaras de seguimiento alrededor de la propiedad hace un par de semanas. Jake explicó que se activaban por movimiento. Acabo de recibir una alerta. Algo hizo que uno de ellos se disparara.
Los tres corrieron hacia la computadora de Jake, donde abrió la transmisión de la cámara. Las imágenes granuladas mostraban una figura oscura moviéndose entre los árboles cerca de la cabaña, deteniéndose para mirar hacia el edificio antes de desaparecer del marco. «Están aquí», Jake murmuró apretando la mandíbula. La cara de Megan palideció. «¿Qué hacemos?» Jake agarró su rifle. «Nos quedamos adentro. Cerramos todas las puertas y esperamos a que hagan el primer movimiento. Si intentan entrar, llamamos a la policía». El corazón de Sarah se aceleró cuando Jake revisó 2 veces las cerraduras y apagó las luces de la cabaña. Esperaron en la oscuridad. El aire estaba denso por la tensión. Cada crujido de las tablas del piso, cada susurro de las hojas afuera se sentía amplificado. Pasaron horas sin señales del intruso. Justo cuando comenzaron a relajarse, un fuerte estallido resonó desde la parte trasera de la cabaña. Megan soltó un pequeño grito y Jake les hizo un gesto a todos para que se quedaran en silencio. El estallido fue seguido por el inconfundible sonido de pasos en el porche. Sarah apretó su teléfono mientras marcaba el 911. El operador respondió justo cuando la puerta principal de la cabaña se sacudió violentamente. «Esta es Sarah Palmer», susurró en el teléfono. «Estamos en 467 Pinewood Trail. Alguien está tratando de entrar». El sonido del vidrio roto seguido de un estruendo ensordecedor cuando la puerta principal se abrió de golpe. Jake levantó su rifle. Su rostro era acerado cuando los intrusos entraron. La puerta se abrió de golpe, estrellándose contra la pared y una figura oscura entró recortada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Jake levantó su rifle. Su voz resonó en el tenso silencio. «No te muevas. Un paso más y te arrepentirás». El intruso hizo una pausa. Sus manos se levantaron a medias como si estuvieran considerando sus opciones. Sarah agarró su teléfono con fuerza. El operador del 911 todavía estaba en la línea. «Están adentro». Ella susurró. «Envíen ayuda ahora». La figura. No hablaron, en cambio lentamente metieron la mano en su chaqueta. El dedo de Jake se cernió sobre el gatillo. «Dije, no te muevas, muévete», ladró, pero el intruso lo ignoró sacando un elegante objeto negro, un teléfono. Presionaron un botón y la cabina se inundó con una luz cegadora repentina cuando se disparó el flash de una cámara. Luego Trudeau tomó una foto, y luego salió corriendo por la puerta abierta desapareciendo en la noche. «Quédate aquí», gritó Jake corriendo tras ellos. Megan corrió hacia la ventana, tratando de ver a dónde habían ido, pero la oscuridad se tragó todo. Más allá del porche de la cabina, la voz de Sarah tembló mientras hablaba por teléfono. «El intruso corrió, mi amigo fue tras ellos, por favor apúrate». El operador le aseguró que los oficiales estaban en camino, pero el miedo en el pecho de Sarah no se alivió. Megan se apartó de la ventana, su rostro pálido. «¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué tomar una foto para intimidarnos?», dijo Sarah en voz baja. «Quieren que sepamos, están mirando». Jake regresó. Minutos después, su rifle colgado sobre su hombro. «Se fueron», dijo sin aliento. «Despegó en el bosque, no pude seguir el ritmo». Sarah apretó los puños. «Esto ya no es solo una advertencia, están intensificando». La policía llegó 20 minutos después. Sus luces intermitentes proyectaban patrones espeluznantes en las ventanas rotas y el marco de la puerta astillada. Sarah dio su declaración mientras Jae mostraba a los oficiales las imágenes de la cámara de seguimiento y la puerta destrozada. El sargento Langley estaba entre ellos, su expresión más sombría que antes. «Esto es malo», dijo sacudiendo la cabeza. «Quien quiera que esté haciendo esto no solo está tratando de asustarte, tratando de enviar un mensaje». «Recibimos el mensaje alto y claro», Jake respondió con la mandíbula apretada. «¿Qué vas a hacer al respecto?». «Del lado de Langley aumentaremos las patrullas y colocaremos un oficial cerca, pero sin identificar al sospechoso. Tenemos las manos atadas». «¿Se llevaron algo? ¿Dejaron algo atrás?». Sarah pensó en el flash de la cámara. «Tomaron fotos», dijo. «De nosotros, la cabaña». Langley frunció el ceño. «Eso es inusual. Haremos que nuestro equipo técnico analice las imágenes de la cámara de seguimiento y veamos si podemos sacar algo útil mientras los oficiales comen el área en busca de pistas». Megan se volvió hacia Sarah. «¿Aún quieres reunirte con Dana mañana después de esto?». Los ojos de Sarah se endurecieron. «Especialmente después de esto. Tienen miedo de lo que tengo, por eso están haciendo esto. Si paramos ahora, ganan a la mañana siguiente». Sarah, Megan y Jake regresaron a la ciudad escoltados por un coche patrulla. Su reunión con DEOA fue tensa. Los eventos de la noche anterior se cernían sobre ellos como una nube. Dana los saludó en la misma sala de conferencias, su rostro serio. «Escuché lo que pasó», dijo. «¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?». Sarah colocó la unidad flash sobre la mesa, sus manos firmes. «No llegué tan lejos para detenerme ahora». Dana asintió, su respeto evidente. «Bien, porque esta historia va a cambiar las cosas. Ya comencé a escribir el artículo con esta nueva evidencia. Es más que solo discriminación en el lugar de trabajo, es corrupción sistémica». Mientras Dana hablaba, el teléfono de Megan se rompió, lo miró y se congeló. «Sarah, tienes que ver esto». Le entregó el teléfono a Sarah, quien sintió que se le hundía el estómago mientras leía la pantalla. Era una publicación en las redes sociales de una cuenta anónima.
Acompañada de las fotos tomadas en la cabaña la noche anterior, el título decía, ella cree que está a salvo, pero ella no es. Dana se inclinó para ver la publicación, su rostro se oscureció. Esto es intimidación de siguiente nivel, están tratando de hacerte dudar de cada movimiento. La voz de Sarah era fría, no me romperán, déjalos intentar más tarde. Ese día, Dana contactó a su editor, quien aprobó un cronograma acelerado para publicar la historia por la tarde. El caso de Sarah fue noticia de primera plana. El titular gritó: el denunciante expone la corrupción de la corporación Harrington. Las amenazas contra el demandante discapacitado aumentan. El artículo detallaba la evidencia que Sarah había reunido, las contribuciones del denunciante y las tácticas de intimidación que Harrington había empleado. Incluía fotos de la cabina dañada y declaraciones de Sarah, Jake y Meghan. La reacción pública fue inmediata. Las redes sociales estallaron sin rabia pidiendo investigaciones y boicots a la corporación Harrington. Los políticos y activistas sopesaron exigir rendición de cuentas, pero con la atención llegó más peligro. Esa noche de regreso en la cabaña la tensión era palpable, habían cerrado con llave cada puerta y ventana, y Jacob se colocó cerca de la entrada con su rifle. Meghan se sentó junto al fuego desplazándose por las actualizaciones de noticias en su teléfono. Sarah, a pesar de su agotamiento, no podía dormir. Se quedó mirando el techo, sus pensamientos corriendo. Alrededor de la medianoche, el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava los despertó a todos. Jake agarró su rifle, hizo un gesto para que Sarah y Meghan se quedaran atrás. Mirando por la ventana, vio la forma inconfundible de una camioneta negra estacionada al borde del camino de entrada. Han vuelto. Jake susurró, el sonido de las puertas del auto cerrándose de golpe y pasos, acercándose a la cabaña. Jake, levantó su rifle, su voz firme: es hora de irse. Los pasos se acercaron crujiendo contra la entrada de grava. Jake apretó su agarre en el rifle, sus ojos fijos en la puerta. Sarah y Meghan se agacharon detrás del mostrador de la cocina, la tensión en el aire lo suficientemente espesa como para cortar con un cuchillo. Una voz gritó desde afuera: señorita Palmer, salga ahora, y podemos hablar. No, uno necesita lastimarse. Sarah reconoció la voz inmediatamente, era Martin Graves. Los ojos de Meghan se abrieron de par en par. Él está aquí, ¿por qué vendría él mismo? Jake no bajó el rifle, es una trampa, quédate ahí. La mente de Sarah corrió. Martin Graves no era del tipo que maneja los asuntos personalmente. Si estaba aquí, Harrington Corporation, estaba desesperada, su corazón latía con fuerza, pero sabía que esta era su oportunidad de enfrentarlo de frente. Voy a salir, susurró Jake, le lanzó una mirada aguda: como el infierno que eres. Tengo que. Sarah insistió: esto termina esta noche. Jake vaciló, y luego asintió de mala gana: bien, pero te cubriré. Sarah rodó hacia la puerta, su determinación superando su miedo. Jake la abrió lentamente, su rifle listo. La luz de la luna iluminó el camino de entrada donde Martin Graves estaba flanqueado por dos hombres con trajes oscuros. El todoterreno negro se alzaba detrás de ellos como un depredador esperando atacar. Graves extendió sus manos en fingida rendición. Señorita Palmer, seamos razonables, has dejado en claro tu punto. El tos se divirtió: pero si no dejas esto las cosas se pondrán desagradables. La voz de Sarah era constante. ¿Desagradable te refieres a intentar sacarnos de la carretera o entrar en mi casa? Ya has cruzado todos los límites. Graves sonrió, pero sus ojos parpadearon con inquietud. No entiendes las fuerzas a las que te enfrentas. Harrington no pierde. Acepta el acuerdo. Mantén tu vida intacta y aléjate. Sarah se dio la vuelta y lo miró a los ojos. No lo entiendes. No estás tratando con alguien que se echa atrás. No se trata de dinero, se trata de justicia. La sonrisa grave se desvaneció. Se acercó más y su voz bajó a un tono amenazador. ¿Crees que la ley te protegerá? ¿Crees que tu pequeño truco mediático nos detendrá? Somos dueños de este juego. No eres mi dueño. Sarah respondió y el juego terminó. Graves abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de las sirenas atravesó la noche. Luces rojas y azules destellaron entre los árboles mientras varios vehículos policiales pasaban a toda velocidad por el camino de entrada. Graves y sus hombres congelaron, su confianza evaporándose. El sargento Langley emergió del frente. Auto, su arma desenvainada. Martin Graves se apartó de la señorita Palmer. Manos, donde pueda verlas. Graves levantó las manos, su rostro pálido. Esto es un malentendido, oficial, solo lo estaba guardando. Langley espetó: te hemos estado monitoreando desde anoche, tienes mucho que explicar. Uno de los oficiales se acercó a Sarah. Está bien, señora, estoy bien, ella dijo, alivio inundándola, pero deberías revisar su SUV, te garantizo que está lleno de evidencia incriminatoria. Langley asintió haciendo un gesto para que su equipo buscara el vehículo. En cuestión de minutos encontraron equipo de vigilancia, fotos de Sarah y documentos que vinculaban a Harrington Corporation con la campaña de intimidación. Graves y sus hombres fueron esposados y colocados en la parte trasera de los autos de policía mientras se los llevaban. Graves le gruñó a Sarah: esto no ha terminado. Sarah lo miró fijamente: sí lo ha hecho. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Los arrestos de Martin Graves y sus asociados
convirtieron en una sensación mediática exponiendo las tácticas ilegales de Harrington Corporation. La evidencia que Sarah le había proporcionado a Dana Porter, combinada con los materiales encontrados, el SUV, condujo a una investigación federal sobre la compañía. El CEO renunció en desgracia y varios ejecutivos fueron acusados de fraude conspirativo y obstrucción de la justicia. El denunciante, cuya identidad finalmente se reveló cuando Karen Holt se presentó públicamente, su testimonio solidificó aún más la caída de Harrington. Sarah la conoció en persona por primera vez en una conferencia de prensa. Abrazaron a ambas mujeres unidas por su lucha compartida por la justicia. No podría haber hecho esto sin ti, dijo Sarah. Karen sonrió, me diste el coraje para hablar, hicimos esto juntas. Meses después, Sarah se sentó en una sala de audiencias mucho más tranquila esta vez para escuchar el fallo final en su caso civil. Los jueces fallaron por unanimidad a su favor y le otorgaron daños que asegurarían su futuro y garantizarían la rendición de cuentas de Harrington. Mientras salía del juzgado, una multitud de partidarios la aplaudieron. Meghan y Jake estaban allí radiantes de orgullo mientras los periodistas gritaban preguntas sobre sus próximos pasos. Sarah hizo una pausa y se volvió para enfrentar a las cámaras. Esta victoria no es solo mía. Dijo que es para todos a quienes alguna vez les han dicho que no importan, que son impotentes. Demostramos que defender lo correcto siempre vale la pena. La multitud estalló en aplausos y por primera vez en mucho tiempo Sarah se sintió verdaderamente libre esa noche en la cabaña. Sarah se sentó junto al fuego con Meghan y Jake. La pelea había terminado y el futuro se sentía más brillante de lo que había sido en años. Mientras miraba fijamente las llamas, pensó en todo lo que había soportado, las amenazas, el miedo, el agotamiento, y cómo todo había valido la pena. Eres una fuerza de la naturaleza, Sarah. Meghan dijo levantando su taza en un brindis por la justicia. Jake se unió en su voz firme por la libertad. Sarah sonrió levantando su propia taza por nunca rendirse. Los tres chocaron sus tazas, el sonido de la celebración silenciosa de la resiliencia, el coraje y el poder de mantenerse erguido incluso cuando el mundo intenta derribarte.